Cuando hablamos de un productor de cine, tenemos que elaborar sobre lo que es esta posesión, porque hay muchos términos, y muchos de estos términos muchas veces es la misma persona, pero también hay muchos otros que no. ¿Ok? Así que vamos a proceder a elaborar un poco más sobre la palabra productor. Y vamos a comenzar enumerando la cantidad de nombres que existen relacionados a esa posición de productor. Empezando, pues obviamente, con el productor o productora, que es el nombre más común o general que existe y que todos conocemos en la industria, ¿no? Pero existe también lo que se conoce como el productor general, el productor ejecutivo. Está también el productor artístico. Está el famoso UPM, que es el Unit Production Manager, que en algunos libros se traduce como gerente de producción. ¿Okay? Están los famosos PAs, ¿okay? Que se traduce como que son los assistant producers, que se traduce como asistente de producción. Dentro de ellos están los key PAs, ¿okay? Pero también hemos encontrado términos como productor asociado, coproductor y productor de piso. Claro, todos estos términos existen y se utilizan muchas veces en cine. Hay que ver cuáles de ellos, a través de lo que son las uniones o los lugares donde ya hay establecidos comunidades de cine e industrias de cine, versus países como Puerto Rico, por ejemplo, que no del todo hay una industria sólida o una industria constante, y muchos de estos términos, sobre todo también en el cine independiente o el cine guerrilla, se mezclan. Y al mezclarse, quizás la persona que no ha pasado académicamente por una institución educativa, de repente lo ve y piensa que son los mismos. Yo voy a comenzar con un ejemplo rápido. El productor y el productor ejecutivo. Cuando uno dice la palabra productor, inmediatamente uno piensa en el que pone el dinero. Y esto no es necesariamente correcto, porque la definición del productor, lo que en esencia, si recuerdan el primer video, lo define de la manera más específica y lo diferencia del resto, es que el productor es el que tiene los derechos legales de la película. Claro, alguien con más años de experiencia sabe que la definición de productor es un poquito mucho más compleja que eso, y que va a conllevar unas tareas específicas que van más allá de simplemente ser el dueño legal de la película. Y otros también sabrán que muchas veces, por ejemplo en Puerto Rico, hay productores que se les da el mote de productor y no son los dueños legales de la película. Pero esto recae precisamente en esa confusión de esa mezcla, ¿ok? Porque cuando no es el dueño de la película, cuando ese productor no es el dueño de la película, pero es el productor, es el que corrió la producción, fue el que contrataron o pusieron para producir ese filme. Y esto se da mucho en Puerto Rico, donde el dueño legal de la película es el mismo director, que por las razones que sea, pues tuvo que ponerse, ¿verdad?, manos a la marcha y él mismo producir su propia película, pero producirla en el sentido de empezar a hacer la maquinaria correr, quizás identificar los fondos y ciertas cosas, y entonces está como un productor ejecutivo, pero todo el papeleo, toda la parte administrativa, contratación, todo el resto, aunque él va a seguir tomando decisiones, él contrató a un productor, y ese productor se encargó de esa maquinaria. Pero ese productor que él contrató es un productor de nombre porque no es el dueño de la película. Confundido. Ok. A ese productor se le va a llamar productor asociado, porque no tiene derechos legales sobre la película. O si tú vas a negociar con él y esa persona está de acuerdo, si tú me dices, Eddie, tengo esta película y quiero que tú la corras conmigo, porque yo la escribí y la dirigí y necesito a alguien que me la corra, pero yo soy el dueño de la película y te voy a pagar tanto por producirla. Yo puedo negociar con la persona, mano, yo quiero, porque a lo mejor la persona es Spider-Man 4 o alguna de estas películas de Marvel, o una película que yo sé que va a hacer dinero, y en vez de que me deje un sueldo fijo que cobraré solamente en el tiempo en que yo trabaje en esa película como productor asociado, yo prefiero mejor que compartir derechos legales.
Por ejemplo, a lo mejor tú vives en México y yo digo, mira, dame a mis derechos de la película en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y yo me encargo de moverla acá en Estados Unidos, nos dividimos. Así que legalmente la película nos pertenece a los dos. Claro, la película es tuya, pero legalmente, sobre todo en este continente de América del Norte, Puerto Rico y Estados Unidos, los derechos legales de ese filme son conmigo. Eso quiere decir que aunque la película es tuya, si alguien quiere poner esa película en un cine en Estados Unidos, tiene que ir conmigo. Si alguien tiene que poner esa película en un canal local de Puerto Rico, es conmigo. Y entonces ya yo no soy simplemente un productor asociado, ya yo soy un coproductor. Es coproductor aquel que comparte los derechos legales de la producción audiovisual. Eddie, ¿y dónde queda entonces el que pone el dinero? Porque he visto que los productores usualmente ponen el dinero y sí, pero esto es algo que yo creo que ha pasado por la dinámica de lo que es hacer cine guerrilla y cine independiente, y se ha confundido y simplemente se ha seguido haciendo y se ha dado por sentado que el productor es el que pone el dinero. Me explico. El que pone el dinero es el productor ejecutivo, punto. ¿Ok? Él o pone el dinero de su bolsillo porque es un inversionista, o porque es un auspiciador y quiere ese título de productor ejecutivo. En Puerto Rico teníamos la Corporación de Cine, que es un dinero que se saca del fondo del dinero del pueblo, pero que pues se da como préstamo. O sea, yo lo tenía que devolverle ese dinero. Pero como parte de las cláusulas, la Corporación de Cine pedía aparecer como productor ejecutivo. Eso quiere decir que yo tenía que poner a la productor ejecutivo Corporación de Cine de Puerto Rico. Es un dinero que como quiera yo se lo voy a devolver. Es un dinero que en primer lugar salió de mis planillas, de mis finanzas, o sea, de cuando anualmente le pagamos al gobierno. Así que es un dinero mío que yo se los tengo que devolver y que es mío, pero ellos sí quieren llevar el título de productor ejecutivo. Y yo no hay problema porque la logística en cómo está funcionando es práctica y obviamente no lo vamos a discutir. It is what it is, como se dice. Pero es productor ejecutivo por eso, porque está poniendo el dinero. ¿Qué ocurre? Que en Puerto Rico muchas veces, y en el cine guerrilla, el cine independiente, pueden googlear el nombre de Robert Rodríguez, los que saben de cine y los que ya a lo mejor tienen una cultura cinematográfica saben con ese nombre lo que significa ese nombre. Él tuvo que poner de su dinero y buscar debajo de las piedras para él mismo financiar su propia producción. Eso quiere decir que él era no solo el director ni el guionista, él fue también el productor, pero también fue el productor ejecutivo de su propia película. Ahora, él no va a estar por ahí diciendo en su película, yo soy el productor ejecutivo, él es el productor, punto, el dueño de la película. Y de repente da la imagen de que entonces productor es sinónimo del que pone el dinero. Yo creo que esto también en Puerto Rico se ha mezclado un poco, porque en Puerto Rico, en el teatro y en la televisión, productor es sinónimo del que busca y pone el dinero. Y aún en ambos medios, si tú ves los créditos de programas de televisión y si tú ves los créditos de obras de teatro de Broadway, tampoco el productor de esos medios es el que pone el dinero. Hay un productor ejecutivo que es para eso. El que pone el dinero es el productor ejecutivo. Ahora, sé que estoy redundando mucho, pero es para dejar claro las bases. Una persona puede llevar varios sombreros y puede ser productor y puede ser productor ejecutivo, ¿ok? Como igual, nuevamente, yo soy el productor, pero entonces está el productor ejecutivo y esta otra persona que junto conmigo es productor, entonces pues pasa a ser coproductor. Y pueden haber 3, 4 o 5 coproductores, los que sean, que mientras más personas más se divide, y son coproductores porque nuevamente se divide legalmente los derechos legales del filme, ¿okay? Y estos derechos legales se dividen por acuerdo. A lo mejor simplemente el acuerdo es que yo lo que quiero es, yo no la voy a distribuir, yo lo que quiero es que me des tanto por ciento de las taquillas, tanto por ciento de lo que se haga en México, tanto por ciento de lo que se haga en Puerto Rico, tanto por ciento de lo que se haga en Estados Unidos, etcétera. Y ya, como igual, a lo mejor, nuevamente, el ejemplo que puso anteriormente, el coproductor simplemente va a decir, yo quiero los derechos legales de la película de América Latina, tú encárgate de Europa, y nos dividimos continentes, y fulano, no sé, tiene Asia, porque él tiene contactos allá, y él sabe cómo moverla allá. So, a lo mejor yo voy a ganar 1% menor de la taquilla de lo que haga la película en Europa,
versus este coproductor que se va a encargar de moverla en España, en cuanto lugar allá, y él se va a llevar la mayor parte de la ganancia de las películas en cine. Claro, en Puerto Rico, como el cine puertorriqueño no es un producto de masas, no es como que vamos a sacar una película como Spider-Man, que tú sabes que va a dejar millones de dólares, pues la mayor parte de los productores aquí prefieren, mira, ¿sabes qué? Tú eres el director, tú eres el guionista, yo pongo los chavos, o yo simplemente te corro la filmación y ya. Pero los derechos los tienes tú, porque a lo que se va a sacar en taquilla va a ser exacto. Y aquí mayormente el caso de los productores, por ejemplo, tienes el caso de la película Los Food Truckeros, que son, mientras hacemos esta serie de videos, es donde estoy trabajando. La productora Andrea Irizarry, y Andrea no es la dueña de Los Food Truckeros. El dueño es Transfor Ortiz, que es el director y el escritor de la misma. Así que los derechos para hacer cualquier cosa que se quiera hacer, transmitirla para televisión, ponerla en cine, ponerla en los aviones, hacer juguetes, hacer cómics, lo que sea que se vaya a hacer con la marca de Los Food Truckeros, eso se debe negociar con Transfor Ortiz. Andrea se le paga un sueldo y ya una vez se finaliza, ella ya termina su labor. Yo estoy como productor asociado y entonces estoy también como AD, ¿ok? Así que como productor asociado tengo un sueldo, como AD tengo otro sueldo, ¿ves? Y entonces tú vas sacando eso y lo vas dividiendo y lo vas separando y vas teniendo en claro en qué conlleva cada posición. Nos quedan varias todavía por discutir, pero en resumen discutimos lo que es el productor, que por el momento estamos definiéndolo como la persona que es el dueño legal de un proyecto audiovisual. Entonces discutimos el productor ejecutivo, que es básicamente el que pone los chavos, y hablamos que esta persona puede ser un inversionista porque el tipo es rico y está aburrido y quiere ver en qué invierte el dinero y decide hacer cine, como puede ser alguien como tú y como yo, que no tiene dinero pero tiene las conexiones y entonces habla con los que tienen dinero, mira, tengo esta película para que inviertas acá, o consigue levantar los fondos de la manera que sea, ¿ok? Y entonces tienes el coproductor, que es coproductor aquel que comparte derechos legales con el productor sobre la obra cinematográfica o la producción audiovisual que se esté realizando. Y hablamos entonces también del productor asociado, que es aquel que trabaja en la película, pero entonces no tiene derechos sobre la misma, que vendría siendo el caso también de Andrea, en el caso de Los Food Truckeros. Transfor vendría siendo el productor, Andrea la productora asociada, junto conmigo. Pero por deferencia, dado de que ella está haciendo el trabajo sucio de lo que conlleva, y digo trabajo sucio en el sentido de la labor de lo que conlleva producir una película, eso le toca a Andrea, pues se le deja a ella solo el mote de productora, ¿ok? Y a Transfor, que no le interesa que lo reconozcan como productor, pues entonces se quita su crédito y la deja a ella sola como productora. Y es una práctica muy habitual en el cine independiente, el cine de guerrilla, y en Puerto Rico y en otras partes del mundo también. No lo verás en Hollywood y en lugares donde hay uniones, ¿no? Porque pues no es lo común ni es lo práctico, y pues obviamente pues no funciona así. Y esto lo podemos hablar mucho más adelante en otros videos. Bueno, cualquier duda, recuerden que me pueden dejar saber. Nos quedan todavía a discutir en el próximo video otros aspectos de los otros términos que discutí sobre productor, para empezar a trabajar con lo que llamamos la jerarquía en el set de una película, que ese va a ser básicamente uno de nuestros próximos videos.